Joselito. Adelante, hermano. Dios les bendiga mucho, saludarles a todos en el nombre de Jesús, rogarles que me comuniquen si se escucha bien y empezaríamos. Amén. Joselito, yo te escucho perfecto. Bien, que Dios les bendiga. Llevo un teléfono de mi hijo y quizá la conexión no sé si es muy buena. Si en algún momento se cae, pues me dicen, ¿vale? Que Dios les bendiga. En esta tarde quería hablarles de un pasaje de la palabra. Se encuentra en Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Bendito seas, Señor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Que bendito sea el nombre del Señor. Encontramos en el mandamiento que se aparece en Levítico 19, cómo el Señor le dice al pueblo que no aborrecerá a su hermano. Y con... Joselito, creo que se te ha cortado, ¿eh? Bien, sí, hermano, no, ya les he dicho que quizá había mala conexión. Bueno, eh, le dice el Señor al pueblo que no aborrezca a su hermano en su corazón. Y conforme acaba de decirle eso, le dice, y razonarás con tu prójimo. A ver, encontramos de manera que podemos ver que al prójimo lo llama del mismo nivel que puede llamar un hermano. Amén. Encontramos en Zacarías, capítulo 8, versículo 16, cómo advierte el Señor sobre el prójimo. Y vemos de esta manera, como le dice así, estas son las cosas que debéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo contundente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Allí encontramos como las cosas que aborrece Jehová son hablar falso testimonio en contra de nuestro hermano, hablar falso testimonio de la misma manera en contra de nuestro prójimo. Amén. Ahora deberíamos hacernos una pregunta. ¿Quién es el prójimo? La palabra prójimo en griego viene de la palabra pleisón, que significa cercano, y de la palabra peirocos, que significa vecino. Podemos ver que estas palabras en Lucas y en Gálatas van mezcladas, tanto vecino como cercano. Las llama de la misma manera y el Señor le dice al vecino que es alguien prójimo. Hace la misma comparación en los dos versículos, de manera que podemos entender que el prójimo es alguien que tenemos cerca. De esta forma encontramos en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, como dice, cuando se prendiere fuego, perdón, hermanos, perdonen. Se ha ido el versículo. Que Dios les bendiga. Alguna vez también me debía de pasar a mí, claro. No iba a ser que a mí no me pase. Amén. Discúlpenme, perdonen. Dice en Proverbios 27:10 que cuando tuvieres alhajas o tuvieres bienes, se los darás a tu prójimo, a tu vecino para que te los guarde. De manera que podemos entender hasta qué nivel de intimidad
se encontraba el pueblo junto con sus vecinos o junto con el que tenían cerca. Amén. No necesariamente debía de ser su familia, ni debía de ser de alguien que tuvieran cerca. Está hablando de que al que tenemos cerca no hace falta que haya un nivel de consanguinidad que nos una o ninguna otra cosa parecida. Amén. Encontramos como la palabra prójimo nos está haciendo entender a alguien con el que tenemos relación, porque es alguien que habitualmente tenemos junto con nosotros, que convivimos con ellos. Puesto esto, quiero leerles en Lucas la parábola que dice el Señor del buen samaritano. Amén. Dice aquí un intérprete de la ley, se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: está escrito en la ley, como lees. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que un sacerdote pasó por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose le vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ved y haz tú lo mismo. Podemos encontrar, como hay unos puntos importantes, y es que empieza diciendo que un intérprete de la ley, alguien quien conocía el significado del prójimo y quien conocía lo que verdaderamente hemos leído en Deuteronomio, y él sabía en su corazón quién era su prójimo, y era aquel que tenía cerca. El prójimo para él en este caso debía de ser el levita o el sacerdote. En vez de eso, el que fue movido a misericordia fue alguien con quien siempre estaban en enemistad y un pueblo que siempre estaban con confrontación. De manera que vemos que en un pasaje le dice: ¿cómo tú, siendo judío y yo samaritana, me pides que te dé de beber? Ahí vemos en ese pasaje como había una enemistad entre ellos, de manera que no se llevaban bien. El Señor le dice quién fue su prójimo. En el corazón de un israelita había tanto rencor movido hacia un samaritano que era incapaz de poder decir que un samaritano era su prójimo, era alguien como él, similar, que tenía la misma capacidad de alabar, bendecir y agradar a Dios que podía tener un israelita. De manera que no es capaz, y en vez de eso le dice: el que usó de misericordia, sabiendo perfectamente que estaba hablando del samaritano en este caso. Amén. Debemos de entender algo. El prójimo, conforme dice la palabra, nos está hablando de alguien cercano, alguien con relación, alguien al que en Proverbios dice: si tienes alhajas o bienes y te marchas, no se los das a tu hermano, se los das a tu vecino que vive cerca. Podemos leer también la importancia que tiene el prójimo en Proverbios 27, versículo 10, cuando dice: no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. A este vecino al que hace mención
también es al prójimo. Amén. Entendiendo que más bien nos puede hacer nuestro hermano que tenemos, nuestro vecino que tenemos cerca, que un hermano de sangre que viva lejos. Sabiendo que somos unidos por una misma fe. Amén. Podemos encontrar de esta manera que el Señor nos manda y nos insta a que vivamos en relación con nuestros similares, con nuestros prójimos, con los que tenemos cerca. Nos llama a que nuestro prójimo no sea solamente nuestro hermano carnal que se reúne con nosotros en la iglesia, nuestro pariente que amamos en un amor fraternal y que compartimos una fe. Nos está hablando de que el prójimo es alguien que debemos de tener al lado, sin necesidad de que nos vincule otra cosa. Y nos anima el Señor en uno de sus mandamientos: amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús ahí viene rompiendo en el samaritano el concepto que tenemos de prójimo. Le rompe completamente ese entendido de la ley, ese intérprete, le rompe el concepto que él tiene de lo que es el prójimo, de lo que es a quien él está obligado a hacerle bien, al que está obligado a amar, al que está obligado a serle de ayuda. Amén. Vemos como Pablo en Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nos damos cuenta como en Gálatas 5:14, de la misma manera, le dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le da una importancia al amar al prójimo que quizá para nuestra mente occidental no estamos acostumbrados a entender el concepto que se tenía cuando se escribió la Biblia sobre el prójimo o el vecino cercano. El vecino cercano era para ellos con el que se celebraba, con el que venías a disfrutar. Como dice la palabra, cuando alguien celebra en la parábola de las dracmas o en la parábola de la oveja perdida, dice que el Señor, que encuentra a la oveja, a quien llama a celebrar, es a los amigos y a los vecinos o prójimos. La mujer, cuando encuentra la dracma, vemos que con quien celebra y con quien quiere celebrar que ha encontrado lo que se perdió es con los vecinos, amigos, y esos vecinos son prójimos. Podemos ver la importancia que tiene, que llaman para celebrar lo que más aman, quieren que esté con ellos en su gozo, en su celebración, en las cosas que aman, le da custodia a sus bienes, es la persona de confianza la que tienen cerca. El Señor viene rompiéndoles el concepto y les dice de esta forma que el que es movido a misericordia es el prójimo. No esperando que alguien que no tenga nuestra fe actúe como nosotros. Nosotros estamos llamados a ser el prójimo de todos. Amén. El Señor nos llama a que los tratemos y los amemos como el Señor nos ha amado. Por eso nos manda el Señor, y es un mandamiento que dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Debemos de entender que la base fundamental de la ley es el amor. Y el Señor lo resume así: amarás a tu prójimo sobre ti mismo, como a ti mismo. Amén. Podemos encontrar, como en Marcos, capítulo 12 y versículo del 28 al 24, dice de la misma manera: acercándose uno de los escribas, que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De manera que cualquier escriba, cualquier que conocía la ley, sabía
que era el mayor mandamiento. En cambio, no lo cumplían. Dice que entre ellos no se llevaban bien. Se llevaban una disputa entre territorio, bienes, ovejas, pastores. Era un pueblo que siempre estaba en conflicto. Y el Señor viene a llamarlos y a decirles: debéis de demostrar si verdaderamente amáis al Señor, que amáis a vuestro prójimo. La mayor expresión de amor de un cristiano radica en cuánto amas a tu prójimo. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Lo podemos medir. ¿Cuánto amas a tu prójimo? ¿Cuánto amas a aquel que es tu hermano? ¿Cuánto amas al que tienes al frente de tu casa? ¿Cuánto amas al vecino con el que te cruzas constantemente en la panadería, cuando vas a comprar de comer, en tu trabajo, en tu negocio? ¿Cuánto lo amas? ¿Qué comportamiento tienes con él? ¿Lo tratas como dice la palabra? ¿Eres con él conforme manda el Señor? ¿Que lo amemos como a nosotros mismos? Yo sé que esto es difícil para nosotros, poder demostrar amor a alguien que no conocemos. Y es de fácil entender que para nosotros sea tan difícil, como hombres carnales, poder amar de esta manera. Pero nosotros ya no somos hombres carnales, hemos nacido de nuevo. Y el amor del Señor está en nuestro corazón. De manera que no hay mayor sacrificio que el amor hacia nuestro prójimo. Dice, como hemos leído más adelante en Marcos 12, 28 al 34, dice que este es el mayor de los sacrificios y este es la mayor de las ofrendas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo es difícil cuando al que tienes enfrente no crees que es tu prójimo. Pero les quiero decir algo. El Señor dice en su palabra, en Efesios 2:13, dice así: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo podemos leer de otra manera y lo vamos a entender, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo erais lejanos, os habéis hecho prójimos a Cristo. Si lo leemos de esa manera, podemos entender que nosotros antes no éramos prójimos y el Señor se hizo nuestro prójimo. El Señor, como hemos leído, fue quien fue movido a misericordia. Se encarnó para poderse hacer uno como nosotros. El Señor tomó cuerpo para ser semejante, dice la palabra, tomó cuerpo semejante a los hombres. Esa semejanza fue el hacerse nuestro prójimo. El Señor fue movido a misericordia, conforme dice la palabra. Él, movido a misericordia, se despojó a sí mismo. El Señor se quitó de todo antes de que nosotros lo amásemos, porque Él es bueno. Amén. El Señor se desprendió de tantas cosas para poder encarnarse, que es para mí el mayor sacrificio que Dios Padre permitió, es la encarnación de Cristo. Su humanidad fue el mayor de los sacrificios. Y lo hizo por nosotros, lo hizo por usted que me escucha y por mí. Lo hizo porque nos ama. Y Él pasó a ser nuestro prójimo. Después de, como hemos leído en Efesios, hacerse cercano a nosotros. Después de hacerse nuestro prójimo. En quien podemos confiar para dejarle nuestros bienes. En quien podemos confiar en depositar nuestra confianza. En el que en el día de la angustia es donde debemos de acudir. Él se hizo nuestro prójimo para que estemos con Él, para que no lo olvidemos. No hay mayor sacrificio que el que hizo Cristo por nosotros. Dejándolo todo, se hizo nuestro prójimo, se hizo cercano a nosotros, para que pudiéramos comprender su verdad, para que pudiéramos comprender su amor
para que fuéramos capaces de recibir su sacrificio. Dice el Señor que habiendo hablado tantas veces y de tantas formas, optó por enviar a su Hijo, nacido de mujer y muerto en una cruz. Que bendito sea el Señor. El Señor envió a su Hijo para que fuera cercano a nosotros. El Señor se ha acercado a ustedes. El Señor se ha acercado a mí. El Señor se hizo nuestro prójimo por amor. Y nos pide una cosa. Nos demanda algo importante. Que lo mismo que han hecho con nosotros, hagamos nosotros con los demás. Que nos volvamos el prójimo de todos. Que actuemos como el prójimo del que tenemos cerca. Que alumbremos en la luz del Señor. Que hagamos como ese samaritano que viendo a ese hombre tendido en el suelo, seamos movidos a misericordia. Y no necesariamente debe de ser solamente literal. Vemos que están en el suelo, derribados y hundidos, aquellos que están sin Cristo. Amén. El Señor ha puesto en nosotros una luz que brilla desde nuestro interior, y es el Espíritu Santo. El Señor ha hecho que esa luz que brilla en nosotros nos haga ser movidos a misericordia con todos aquellos que no tienen a Cristo. El Señor les ha dado un mandato a ustedes y a mí. Y en esta tarde se los quiero recordar. Son el prójimo de todos los que tienen cerca. Amén. Son la luz para alumbrar a los que tienen cerca. Deben de demostrar la vida del Señor dentro de ustedes y yo dentro de mí. Para el que tengamos cerca, no tenga por más que ver en nosotros un prójimo y que ese prójimo lo ame tanto que no tenga por más que recibir a Cristo en su corazón. El Señor es lo que nos manda y de todo corazón lo siento de parte de Dios. Es la palabra que hoy tengo para ustedes. Es lo que creo que demanda el Señor de ustedes y de mí en este día. Que alumbremos, que seamos el prójimo de todos, que podamos llevar la palabra del Señor a cada rincón y a cada lugar para hacerles bien, que la reciban con amor, porque lo que desprendamos sea amor, que seamos movida a misericordia con los débiles, que levantemos a los caídos y que alumbremos a los que están ciegos sin el entendimiento de Cristo en este mundo. El Señor nos puso en medio del mundo. Dice la palabra: Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí te ruego que los apartes del mal. Y eso ya está hecho, amén. El Señor nos apartó del mal dándonos al Espíritu Santo. No hay ningún mal que nos pueda tocar, puesto que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando me refiero a eso, hermanos, me refiero que ninguna acechanza diabólica nos va a hacer daño, que ningún plan del diablo nos va a hacer daño, que ninguna dardo del maligno nos va a afectar y que nada de ningún plan que tenga el Satanás contra nuestra vida va a llevarse a cabo mientras que nos mantengamos en el camino con el Señor. Solamente recordarles lo que hizo Cristo. Cristo nos hizo con Él uno solo. Hizo un sacrificio por nosotros que jamás podremos pagar. Es una deuda insalvable. Es una deuda tan grande, que la hizo gratis. Amén. Era algo tan caro, valía tanto, no se podía pagar, que nos lo regaló. Porque si no, nadie podía haber cumplido con el pago de eso de tanto valor. Debemos de ser agradecidos al Señor. Debemos de vivir una vida en santidad, en honra y en honor. Amén. Honor al Señor, santidad al Señor y a su palabra. Y debemos de entender lo que demanda el Señor de nosotros. Y creo que en esta tarde la palabra les va a llegar al corazón, porque es palabra de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo, al que tenemos cerca, como a nosotros mismos. Solamente me queda por decirles que Dios les ama. Demanda de ustedes que de la misma forma que el Señor les amó, amen ustedes al que tienen cerca. Y no es porque se lo diga yo, es porque es un mandamiento del Señor que debemos de cumplir. Es un mandamiento que sigue vigente al día de hoy. Es un mandamiento que trae más bendición al que lo ejerce que al que lo recibe. Es un mandamiento que nos bendice más
cuando amamos a nuestro prójimo de lo que podamos recibir de ninguna otra manera. Uno se siente más cerca del Señor cuando ama. Había un hermano que decía que la forma de estar más cerca del Señor es amando al que tienes cerca. Y yo lo creo. No hay forma de sentirnos más cerca del Señor que dando el amor que el Señor depositó en nosotros al que tenemos cerca. Hermanos, amigos míos, les quiero bendecir en esta tarde y les bendigo diciéndoles: el Señor está con ustedes. El Señor se acercó a ustedes. El Señor los amó tanto que no dejó nada para sí. No se guardó nada, entregando todo lo más preciado por amor a nosotros. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Después de entender que el Señor nos manda que amemos al que tenemos cerca, que el Señor nos dice que lo amemos como a nosotros mismos, que sea parte de nuestra vida cotidiana, a ese debemos de amar, alumbrar y confiar en la palabra del Señor, que golpeará su vida y aceptará a Cristo. Ahora, ¿quién es tu prójimo? Yo les puedo decir, nuestro prójimo es aquel que no piensa como nosotros. Nuestro prójimo es aquel incluso que no comparte nuestra fe. Nuestro prójimo es aquel que nos quiere dañar o nos hace daño. Sé que esto resulta chocante y es algo que quizás es difícil de entender, pero que sea nuestro prójimo es porque lo tenemos cerca. Es al que podemos alumbrar, al que podemos amar. Y que no nos amen no nos exime a nosotros de no amarlos. Tenemos que amarlos, pedir por ellos, para que se conviertan, que a la luz de Cristo alumbre. Los animo hoy, los animo en el nombre de Jesús. Den amor, sean luz. El Señor se hizo nuestro prójimo, siendo nosotros lo más bajo y lo más vil del mundo. El Señor se hizo prójimo nuestro. ¿Cómo no vamos a ser nosotros prójimos del que tenemos cerca, siendo que nosotros nos encontrábamos en la misma condición? Les amo a todos en el amor del Señor y sin más, que Dios les bendiga. Espero que esta palabra les haya podido hacer bien, les haya hecho entender que el Señor nos amó, se hizo nuestro prójimo, se hizo cercano a nosotros. Su sacrificio fue el mayor y a nosotros nos pide uno más pequeño. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús.